Adelante. ¿Ya? Sí, adelante. Muy buenas tardes. Doy la bienvenida a esta nueva sesión del seminario Perspectivas Contemporáneas de la Investigación en Ciencias Sociales. Se trata de un espacio en el cual investigadoras e investigadoras de recién ingreso al instituto exponen y discuten sus proyectos con diferentes colegas del instituto, pero también de otras entidades hermanas. Hoy tenemos el placer de recibir a Bruno Miranda, nuevo investigador que explicará la naturaleza de su proyecto titulado La frontera norte de México como espacio social de espera en los corredores migratorios globales. Comenta Marta Judith Sánchez, investigadora titular del instituto. El expositor dispondrá de 30 hasta 40 minutos aproximadamente. Pasaremos inmediatamente al comentario de Marta Judith Sánchez y en una segunda parte Bruno responderá a los comentarios y si lo desea y en función del tiempo disponible también a preguntas del público en la medida en que las personas nos las envían al correo que aparece o aparecerá en su pantalla. Sin más preámbulos, presento rápidamente a Bruno y pasamos al plato de resistencia. Bruno es investigador de recién ingreso al instituto. Su proyecto pretende examinar cómo los solicitantes de asilo africanos y asiáticos experimentan la espera en la frontera Tijuana-San Diego. Bruno coordina junto con otros colegas el grupo de trabajo Claxo, Fronteras, Movilidades, Identidades y Comercios. Recibió en el año 2016 el premio a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales por parte de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus temas de investigación giran en torno a las movilidades circulares, trabajo esclavo, procesos de racialización del migrante, temas sobre los cuales dispone de varias publicaciones. Bruno, te cedo la palabra y bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias Matari y Marta Judith, son los colegas con los que gestioné esta sesión. Gracias por estar, por su tiempo. Gracias Marta, anticipadamente por tus comentarios. Gracias a los colegas del instituto con los que comparto, digamos, esta nueva oleada de ingreso, digamos, de los últimos 2 años, y si con Matari lo juntamos, de los últimos 5 o 6 años al instituto. Y gracias a las personas que acompañan también vía el canal de YouTube. En esa ocasión, yo en primer lugar voy a intentar compartir la pantalla porque sí he preparado algunas diapositivas nada más. A ver, yo creo que sí lo pueden ver ya. Si no, me haces una señal, por favor, Matari. Bueno, el proyecto, digamos, la presentación de hoy es cómo se trata la primera, digamos, sobre el proyecto. Es de muchas maneras la presentación del proyecto, pero también de los poquitos avances que he tenido. Es un proyecto que oficialmente tiene 2 meses de vida. Por problemas justamente migratorios, no he podido oficialmente empezarlo cuando quisiera, que fue en abril, cuando me recibí digamos, la respuesta del instituto, y justamente por problemas migratorios se extendió la emisión de mi visa permanente y pude, digamos, oficializar este proyecto en el Instituto de Investigaciones Sociales a fines de agosto, ¿no? Pero de todas formas, son cosas sobre las que he venido pensando, procesos migratorios, y que de alguna manera también se juntan con lo que todos de alguna forma hemos estado acompañando, que tiene que ver con los efectos de la pandemia sobre migrantes, en este caso migrantes transcontinentales. A ver. Bueno, ¿cuál es el marco general de este proyecto? Es un proyecto que está enmarcado
dentro de lo que, digamos, se denomina, o dentro de lo que dentro de la literatura sobre estudios migratorios denominamos gestión migratoria global o migration management, que también puede ser leído en términos de gobernanza global, ¿no? La migración, así como la pobreza, el medio ambiente, son o pasó a ser un tema de la agenda de la gobernanza global a partir de los 90, ¿no? Porque se ha entendido a la migración como un fenómeno, si quieren, sociodemográfico que genera desarrollo, ¿no? Y aquí nos referimos quizás al envío de remesas, por ejemplo, ¿no? Remesas que los familiares o los mismos migrantes en sus localidades de origen utilizan para inversión productiva. Se dice también desde esa lectura de la gobernanza global de las migraciones, de que la migración sur-norte ayuda ayuda al balance de las desigualdades sociales en la medida en que desahoga el mercado laboral de las sociedades de origen, ¿no? Todo eso hace parte del discurso de migración y desarrollo, digamos, ¿no? Y que justifica, digamos, una mirada que parte del Estado, pero que parte también de otros actores sociales, actores intergubernamentales, sobre las migraciones, ¿no? Podemos, por ejemplo, mencionar como actor intergubernamental la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, la ACNUR, que es el brazo de la ONU para los refugiados, pero también podemos mencionar los Médicos Sin Fronteras, podemos mencionar ONGs, asociaciones civiles, fundaciones, es decir, todo el abanico de actores que conforman, digamos, o que tienen la mirada puesta sobre la migración como un problema de gobernanza global, ¿no? Porque como les decía, genera desarrollo, pero también genera crisis, y crisis de entre comillas, luego, si quieren, lo profundizamos más en el debate, pero la idea es que así como genera desarrollo, también genera crisis, ¿no? Y las crisis tienen que ver, por ejemplo, cuando presenciamos flujos migratorios muy intensos o las llamadas caravanas, ¿no? Las crisis tienen que ver con el desborde en los sistemas de asilo y refugio, ¿no? El desborde burocrático, digamos, ¿no? O sea, la incapacidad que tienen muchos sistemas de asilo de recibir tantas solicitudes a la vez. Se vuelve una crisis también porque la población, cuando cruza fronteras de manera irregular, ¿no? Tiende a ocultarse de las vistas del Estado, tiende a conformarse como una población, digamos, sin el control y sin la tutela estatal, ¿no? Porque no tiene documentos, ¿no? Por lo tanto, según esa visión de la gobernanza o gestión migratoria global, a las migraciones y a los migrantes se tienen que medir, se tienen que predecir, ¿no? Y se tienen que regular. Y eso tiene que ver, o se refleja más bien de muchas maneras, en uno de los acuerdos a los que se llegó en 2018, que es el Pacto Global por una Migración Segura, Ordenada y Regular, ¿no? Refleja esa mirada de la gobernanza global o de la gestión migratoria global, se refleja en el eslogan, digamos, en la consigna del Pacto Global, ¿no? Pero lo que pasa es que o sea, ordenar, securitizar o asegurar o regularizar, digamos, o ordenar, poner orden a flujos migratorios, pueden ser interpretados, esa consigna puede ser interpretada de distintas maneras. En México, en especial, a partir del 2018, ¿no? Estamos hablando del último par de años, México ya venía siendo espacio de tránsito de migrantes centroamericanos, de migrantes caribeños, cubanos y haitianos. Y a partir del 2018, 2019, con mayor intensidad, digamos, ¿no? Pasó a ser visible la migración de tránsito o el flujo, digamos, de migrantes transcontinentales por México, ¿no?
Me refiero a migrantes transcontinentales de África, de distintos países de África y de distintos países de Asia, en especial del sureste asiático, ¿no? Y lo que pasa es que, digamos, la interpretación o la aplicación del Pacto Global, así como de resoluciones, órdenes ejecutivos, etcétera, bajo la mirada de la gobernanza global o de la gestión migratoria global en México, ha tenido un viraje, digamos, ¿no? Hacia, y bajo presión de Estados Unidos, eso sí hay que decir también, ¿no? Que impuso a partir del 2018 un sistema de cuotas en sus dos fronteras, en la frontera sur y en la frontera norte, ¿no? Y hemos visto cómo el gobierno de las migraciones de México ha girado cada vez más hacia una manera de gestionar que es conocida en la literatura como una manera securitista, ¿no? Que privilegia o da énfasis a la obligatoriedad de que los migrantes tengan ingreso regular, ¿no? Eso implica, ha implicado en el último par de años una espera en su frontera sur, ¿no? Para que cada uno de los migrantes tenga su oficio de salida, ¿no? Y puedan transitar por México hacia la frontera norte, donde enfrentan un otro momento, un otro tiempo de espera en la frontera norte. Entonces, digamos que ese es el marco general del proyecto, ¿no? Está pensado, digamos, está aterrizado en México, pero también tiene esa mirada crítica de cómo México, bajo presión de Estados Unidos y también de manera, digamos, coprotagónica, ha acelerado, ¿no? una aplicación de la gestión migratoria global que es una digamos, una mirada securitista y que ha implicado en la espera, en tiempos de espera en sus dos fronteras, ¿no? La entidad, digamos, vinculada al Instituto Nacional de Migración, responsable por la medición y la investigación propiamente dicha, es la UPM en México, la Unidad de Política Migratoria, ¿no? La UPM utiliza cierta nomenclatura o define a ciertos migrantes como extrarregionales o extracontinentales. Yo creo que digamos, esas distinciones más confunden que ayudan. Por eso me voy a referir a migrantes transcontinentales a lo largo de esa exposición, refiriéndome a las migraciones desde África, ¿no? Del oeste, del este, del norte de África, de la África subsahariana y del sureste asiático. Y, digamos, dentro de la construcción del problema de ese proyecto, hemos visto cómo estas migraciones, estos corredores migratorios globales, ¿no? O si quieren, esos corredores migratorios del sur global, que parten de África a Asia, aterrizan en Sudamérica y de Sudamérica avanzan por tierra hacia México, remodelan algunos espacios y en especial los espacios fronterizos de México, ¿no? Me refiero a que México ya no es solo un territorio o, como veo yo, desde el espacio, ¿no? El proyecto que desarrollo está bajo el tema de espacio social en el instituto, ¿no? Remodelan los espacios fronterizos de México, de manera que México ya no es nada más espacio de tránsito, espacio de deportación de migrantes mexicanos, espacio de retornos voluntarios de migrantes mexicanos, espacio de expulsión, ¿no? Como tradicionalmente se ha visto a México, sino también cada vez más, y en especial en el último par de años, un espacio de espera, ¿no? Y aquí, digamos que el marco teórico, muy panorámicamente, que les comento, y digamos el marco teórico de ese proyecto, tiene que ver con o sea, me interesa observar, analizar y examinar las relaciones entre migrantes transcontinentales, ¿no? Con otros migrantes mientras esperan. Y esos otros migrantes pueden ser y son migrantes centroamericanos, ¿no?
pero también migrantes cubanos y haitianos. La relación entre esos migrantes transcontinentales y la población nativa, digamos, ¿no? de Tijuana, que es donde está enfocado, digamos, donde cuando la pandemia lo permita, haré campo, ¿no? El trabajo de campo, y las relaciones entre esos migrantes y el propio espacio, ¿no? Además de las relaciones entre espacios. O sea, son múltiples relaciones que se producen en situaciones de espera, ¿no? Entonces, digamos, es muy lefebriano, si quieren, el abordaje, ¿no? Porque es un abordaje que considera como social todo espacio, ¿no? Todo espacio como una construcción social, y también que está preocupado con interacciones mientras esperan, cómo viven el espacio de espera esos migrantes transcontinentales, ¿no? Como espacio de vida, es decir, los lugares que frecuentan en la espera, y cómo el espacio mismo deja huellas en sus experiencias, ¿no? Entonces, como espacio de vida y espacio vivido. Como les digo, es muy lefebriano. Ha habido, digamos, otros autores que lo han trabajado posteriormente, ¿no? Pero ese, digamos, es el espacio, digamos, el marco teórico espacial, ¿no? La otra arista del proyecto tiene que ver con la densidad cultural o la diversidad que se instala en esos espacios de espera. Si tomamos en cuenta que son migrantes de distintos orígenes nacionales, eventualmente distintos grupos étnicos, casi siempre hablando distintos idiomas, con distintas afiliaciones políticas. Hay perseguidos políticos, por ejemplo, del Congo, de Camerún, ¿no? Y distintas afiliaciones religiosas, ¿no? Entonces, lo que planteo, por mientras, obviamente, que es un planteamiento teórico, no he podido comprobarlo en campo, ¿no? No he podido ir a Tijuana todavía, pero lo que planteo es que ahí lo que se instala o lo que se genera son espacios de espera súper diversos, donde los marcadores de diferencia, ¿no? Etnia o raza, afiliación política, afiliación religiosa, idioma, de cada una de las personas que de por sí ya es diverso, ¿no? Cómo interactúan esos marcadores de diferencia entre sí, ¿no? Eso es lo que me interesa examinar. Y cómo esos migrantes gestionan sus marcadores de diferencia para poder mantenerse en la espera, ¿no? O para poder vivir la espera. Eso, luego cuando presente algunas trayectorias de migrantes, yo creo que quedará más claro, ¿no? Avanzamos. Esta es una gráfica de la UPM, de la Unidad Política Migratoria en México, que da cuenta del número creciente a partir de 2015 de migrantes asiáticos y africanos que se presentan ante la autoridad migratoria. No todos se presentan, ¿no? Ahorita es cada vez más difícil que uno no se presenta. Esta presentación ante la autoridad migratoria que se da en Tapachula o en la frontera sur de México, ¿no? Implica de por sí tiempos de espera, ¿no? Y eventualmente implica detención, ¿no? En México tenemos algunas decenas de estaciones migratorias, ¿no? Que funcionan en la práctica como centros de detención migrante, ¿no? Entonces, ese es el número de migrantes que se han presentado a la autoridad migratoria en 10 años, entre 2008 y 2018, y revela, digamos, obviamente son dimensiones muy distintas de las dimensiones numéricas del tránsito centroamericano, ¿no? Que llega a centenas de miles de personas, ¿no? Pero aún así es importante. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente cada persona importa, pero esos potenciales solicitantes de asilo en Estados Unidos, ¿no? Mientras transitan por México, necesitan y tienen necesidades de protección internacional, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tener la dimensión numérica de esos flujos, de ese tránsito, ¿no? Y que ha ido en aumento a lo largo de los últimos años. En 2013,
los migrantes asiáticos y africanos componían un 3.4% del total de migrantes que se presentaban a la autoridad migratoria, ¿no? En 2018 alcanzaron un poquito, ¿no? Rebasaron tantito más del 8%. ¿Cuáles son bueno, una vez identificado el marco general, ¿no? Que les expuse, y el problema, digamos, que se bifurca, hay una disyuntiva entre saber cómo viven la espera, ¿no? Y cómo gestionan sus marcadores de diferencia mientras esperan, ¿no? Es importante también saber de dónde vienen, ¿no? ¿Cuáles son sus motivos de salida, ¿no? Y en el caso de África, en los últimos 10 años, yo diría 12 años, hay algunos orígenes que han predominado, ¿no? Por ejemplo, el Congo, la República Democrática del Congo, ¿no? Que vive una guerra hace más de 20 años. Se les conoce como, digamos, las guerras detonadoras en el viraje del siglo XXI. En la Primera Guerra del Congo y la Segunda Guerra del Congo, entre 96 y 2003, ¿no? Que todavía repercute en los enfrentamientos entre las milicias paraestatales y el ejército de la República Democrática del Congo. Hay bueno, desde el Congo parten, Congo es un país que tiene casi 4 millones de desplazados internos forzados, ¿no? Si nos damos cuenta, es un número que es próximo, es muy cercano al número colombiano, ¿no? Entonces hay una lógica ahí de desplazamiento interno forzado. Otra de las opciones es la migración forzada, pero a países vecinos como Uganda, por ejemplo, ¿no? O entonces Ruanda, o entonces Angola, ¿no? Y una tercera, o otra forma de escaparse, digamos, ¿no? Estamos hablando por eso estamos hablando de migración forzada, ¿no? Que en los estudios migratorios, ese es tema de mucha polémica también, pero hay una diferencia entre migración laboral económica, que es considerada no forzada, ¿no? Aunque la estructura, ¿no? Factores estructurales sí también son elementos que fuerzan movimientos, ¿no? Pero eso de todas maneras es considerado una migración no forzada. Y migraciones forzadas, como pueden ser las migraciones detonadas por catástrofes climáticas, conflictos civiles, persecuciones por identidad de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de migraciones forzadas. Y los congoleses que tienen la oportunidad, ¿no? De pagar un boleto aéreo, en general hacen escala en Medio Oriente para llegar a Brasil o para llegar a Colombia o a Ecuador, que son países que no les exigen visa de ingreso, ¿no? Y a partir de los cuales suben hacia México por tierra. Congo es uno de los casos, Camerún es otro de los casos. Camerún es otro de los casos. El Camerún el territorio camerunés, si lo abren ahí en Google Maps, por ejemplo, les va a aparecer un territorio que es uniforme y contiguo, pero Camerún está dividido entre dos administraciones y dos, digamos, colonias, ¿no? Está la parte anglófona, que es la minoritaria y la que sufre presión y marginalización histórica de la parte francófona, ¿no? Por lo tanto, los cameruneses que llegan a Tijuana, por ejemplo, que cruzan México hacia Tijuana, son cameruneses anglófonos, ¿no? Perseguidos porque protestan, hay una imposición de una educación francófona a la parte anglófona, ¿no? Y es justamente la parte, esa parcela del territorio que quiere separación, ¿no? Y que se denomina Ambazonia. Entonces, digamos, esos son algunos de los contextos africanos, ¿no? Entre los migrantes y orígenes asiáticos predominan los de India en los últimos 10 años, India, Bangladesh y Nepal, ¿no? En India, bueno, India es uno de los, digamos, de las poblaciones migrantes más importantes de Estados Unidos, ¿no? Están asentados principalmente en California y en Texas. Eso también explica, digamos, la concentración de esos migrantes en la puerta hacia San Diego, ¿no?
Y ahí los motivos también, digamos, son motivos que se enmarcan en las migraciones forzadas, ¿no? Muchas de las migraciones se dan a causa del género, de la identidad de género que uno asume. Hasta 2018, ser homosexual en la India era considerado un crimen. Los matrimonios intercastas son prohibidos, ¿no? Sufren muchos problemas. Hay una persecución religiosa contra una minoría llamada Sikh, ¿no? Entonces, digamos, esos son los motivos que, que, que llevan a que esos migrantes también hagan una escala en el Medio Oriente, luego Sudamérica y de Sudamérica hacia México, ¿no? Yo voy a seguir, les podría seguir contando aquí la historia de cada país, me encantaría, pero voy a seguir avanzando, porque si no, Matari me va a cortar a cualquier momento. Este es un levantamiento sencillo que hice yo que compara, digamos, el registro de sus migrantes transcontinentales en Panamá por el Servicio Nacional de Migración de Panamá, y la Unidad Política Migratoria en México, ¿no? Elegí ahí los cameruneses, digamos, los números referentes a migrantes de Camerún, del Congo, de la República Democrática del Congo, no del Congo, ¿no? De Angola, de la India y de Bangladesh. Vemos cómo los que se presentan en México son superiores en número a los que se presentaron en Panamá. Eso se explica por qué la presentación ante la autoridad panameña se da en medio de la selva, ¿no? Hay un tapón geográfico que separa América del Sur y América Central, que es el tapón del Darién, ¿no? En la selva colombo-panameña, y ahí hay distintas rutas por las que se esparcen esos migrantes, ¿no? Eso quizás explicaría el hecho de que en México, como Tapachula es un cuello de botella por donde tienen que pasar casi todos, ¿no? Los migrantes en términos numéricos son mejor registrados, ¿no? Y ahí tenemos 3,000, en 2019, 3,000, un poco más de 3,000 cameruneses, poco más de 3,000 indianos, un poco más de 1,500 congoleses, ¿no? En cruce por México. Bueno, ese es otro mapa de la Unidad Política Migratoria de México, que tiene, fíjense, un informe sobre migrantes transcontinentales, ¿no? Para que nos demos cuenta de cómo siguen siendo invisibilizados esos migrantes, ¿no? Que pasan por México en corredores y que, bueno, ponen a México en el mapa de la migración global, a nivel global, ¿no? Vemos como aquí, yo nada más quisiera, bueno, ahí pueden ver los orígenes, ¿no? Angola, Bangladesh, Camerún, Cuba, Eritrea, Ghana. Aquí es un mapa que incluye a los extracontinentales, como son denominados los cubanos y haitianos, ¿no? Pero lo que les quería comentar es que hay un cuello de botella aquí abajo, como pueden ver en Tapachula, ¿no? Donde los colores son más multivariados, ¿no? Y hay otro que es el de Tijuana, un poco Mexicali, pero principalmente Tijuana, que es, digamos, la puerta de entrada que esos migrantes transcontinentales tocan cuando solicitan asilo en Estados Unidos. ¿Sí? Vemos como los cubanos, por ejemplo, tienen otras modalidades de tránsito, ¿no? Llegan no nada más por la frontera chapaneca, sino también por la península de Yucatán y se dirigen a la frontera, digamos, al lado este de la frontera México-Estados Unidos. Bueno, esa es una foto del puerto fronterizo El Chaparral, entre Tijuana y San Diego, donde opera uno de los mecanismos de espera que ha sido inaugurado en 2016 y puesto en funcionamiento en 2019 a escala masiva en toda la frontera, ¿no? Que es una lista para que los migrantes transcontinentales, y ahí también se incluyen los centroamericanos y los caribeños, ¿no? Apunten sus nombres para presentar la solicitud de asilo, ¿no? Esa espera, el tiempo de espera para presentar la solicitud de asilo ha girado en torno a 2 o 3 meses, ¿no? Para que tengan una idea, en agosto del año pasado, 2019, en toda la frontera norte había 25,000 personas en la lista de espera. Una vez que presentas tu solicitud de asilo,
Viene otra espera, ¿no? Para los centroamericanos en especial, que es la espera en México por la resolución, ¿no? De su solicitud de asilo. En el caso de los migrantes transcontinentales, asiáticos y africanos, ellos no han estado, digamos, no han sido afectados por esa espera, la espera por el seguimiento del trámite, ¿no? Hay un plan que ha sido aprobado binacionalmente entre México y Estados Unidos, que es el plan Quédate en México. En inglés atiende por las siglas MPP, Migration, los protocolos de protección al migrante, ¿no? Pero o sea, ha sido un plan elaborado y diseñado para migrantes centroamericanos. La espera de los transcontinentales es de cerca de 2, 3. Yo he encontrado con chicos que han estado en espera por 6 meses en Tijuana, ¿no? Y mientras espera, uno tiene que alimentarse, necesita una vivienda, ¿no? Las mujeres que llegan con hijos, por ejemplo, necesitan educar a sus hijos o tener locales de esparcimiento, ¿no? De actividades lúdicas para sus hijos. Necesitan trabajar, ¿no? Y en general se emplean digamos, en actividades informales. Esas son algunas de las necesidades de protección internacional y necesidades básicas que están sujetos a esos migrantes transcontinentales. Ya para finalizar, quisiera presentarles 2 trayectorias. La primera es de un joven camerunés de 35 años llamado Wilson, quien conocí mientras estudiaba otra población migrante, que es la haitiana, en Tijuana. Wilson salió del Camerún, de la parte de la Amazonia, de la parte anglófona, se fue a Nigeria, se instaló en un campamento refugiados en Nigeria, ¿no? Donde estuvo una semana en marzo de 2019. ¿No? Aún estando en un campamento refugiado, lo deportaron de vuelta a Camerún. Él insistió, volvió a cruzar por tierra la frontera hacia Nigeria y de Nigeria agarró un vuelo a Turquía, a Estambul, ¿no? Que es la escala que les decía hacia Sudamérica, ¿no? De Estambul compró un vuelo a Bogotá, pero sin salir del aeropuerto, adquirió otro vuelo a Ecuador, haciendo escala en Panamá. ¿Por qué no bajó en Colombia o por qué no bajó en Panamá? Porque o sea, a los cameruneses en esos lugares se les exige la visa. En Ecuador no, ¿no? Y es uno de los trampolines, de los puntos de llegada en Sudamérica de muchos de esos migrantes, ¿no? A partir de ahí hizo su periplo por tierra, cruzando el tapón de Darién, que ahí que está en el zoom, en este mapa. En el tapón se tardó 5 semanas en cruzar el tapón de Darién, ¿no? Que es otro espacio de espera, también bastante emblemático de este corredor global. Y llegando a Tapachula, cuando llegó ya en 2019, cuando el sistema de cuotas se externalizó desde Estados Unidos hacia la frontera sur mexicana, ¿no? Y eso implicó en Tapachula otras 5 semanas de espera en un campamento adelante, ¿no? Un campamento, de esos campamentos que se formaron enfrente a la estación migratoria siglo XXI, que es una estación migratoria también bastante emblemática en Tapachula. Cuando obtuvo su oficio de salida, o salvoconducto, algunos dicen, cruzó hacia todo el territorio mexicano hasta Tijuana, y ahí tuvo que alistarse en la lista de espera que les comentaba, ¿no? Y ahí fueron otras 8 semanas de espera en Tijuana. Cuando nos despedimos, él se encontraba bastante angustiado y ansioso porque llegaba el número, o sea, llegaba su número, digamos, en la llamada de la lista de espera, pero él veía como el manejo de la lista de espera es muy poco transparente, para no decir corrupto, ¿no? Y ahí nos despedimos y él seguía en Tijuana. El otro chico que tuve oportunidad de conocer, africano, es Ibrahim. Él es de Mauritania. Mauritania abolió o eliminó
la esclavitud oficialmente en 1980. ¿Sí? Las prácticas de trabajo esclavo, todavía, sin embargo, todavía están presentes y operan, ¿no? Ibrahim escapaba de trabajo esclavo forzado, ¿no? El Estado le obligaba a trabajar en la construcción de carreteras, ¿no? Y él voló a Marruecos, hizo escala en Marruecos para llegar a São Paulo. En Brasil estuvo, eso a fines de 2018, estuvo 4 meses preparando el periplo por Sudamérica, Centroamérica y México. Tuvo 3 días de espera en la frontera sur de Perú, otros 4 días para cruzar el Darién, el tapón de Darién. Llegando a Tapachula, tuvo que esperar, fue forzado a esperar 2 semanas, ¿no? Hasta ahí, digamos, una espera manejable, pero en Tijuana estuvo 12 semanas en espera. 12 semanas son 3 meses, 3 meses dentro de los cuales tuvo que arreglarse, o sea, conseguir un trabajo, ¿no? Y conseguir actividades para mantenerse. Cuando nos despedimos, Ibrahim ya había cruzado a Estados Unidos para la entrevista de temor fundado, que es la entrevista en la que tú, como solicitante de asilo, tienes que convencer al oficial de asilo que realmente necesitas una condición de refugiado por persecución de las más distintas, ¿no? Relativas a raza, género, etcétera, persecuciones políticas, ¿no? Y él había, digamos, ya cruzado. ¿Cuáles son, digamos, hasta ahorita, ¿no? En términos de avances, cuáles son esa es la última diapositiva, Matari, la, 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 los elementos, digamos, que pudiéramos utilizar para caracterizar un espacio de espera fronterizo, como lo es el de la frontera Tijuana-San Diego, ¿no? Pero que también, o sea, son elementos que son compartidos en otros espacios fronterizos como Ciudad Juárez, El Paso, Matamoros, del lado oeste de la frontera, ¿no? Bueno, les comentaba que me interesa mucho saber cómo, o sea, los lugares que frecuentan en la espera, ¿no? Eso en términos, digamos, lefebrianos o de la sociología preocupada por el espacio, ¿no? Son los espacios de vida, son los espacios que son frecuentados, ¿no? Por cada uno de nosotros. Y los lugares frecuentados en Tijuana son lugares que en otra presentación de Ariadna Esteves, que es una investigadora del CISAM de la UNAM, en la que estuvo, por cierto, Marta Judith, él hablaba de los bolsones de desechabilidad, ¿no? La frontera Tijuana-San Diego como un bolsón de desechabilidad. Y eso dice mucho sobre la calidad de los espacios que frecuentan esos haitianos. Obviamente están instalados, esos africanos, perdón, y asiáticos. Están instalados en posadas donde pagan renta porque sus redes no incluyen el apoyo que pudiera otorgarles la sociedad civil organizada, de manera que, o sea, estos migrantes transcontinentales, así como los haitianos también, son más, digamos, más independientes de la malla, del entramado de la sociedad civil, me refiero a ONGs, casas del migrante, albergue. Entonces, frecuentan espacios que son las posadas donde abrigan en la línea, ¿no? Muy cercano a la línea, y las que conocen el espacio fronterizo de Tijuana saben que la línea es un espacio abandonado, ¿no? Es un espacio de muerte, ¿no? Es un espacio de trata de mujeres, ¿no? Y eso tiene que ver, o sea, su condición o su situación de espera de africanos y asiáticos tiene que ver con que el asilo, no nada más la frontera, pero el asilo, la solicitud de asilo ha sido externalizada desde Estados Unidos hacia México. Por eso ese espacio fronterizo de espera es un espacio de externalización, ¿no? En el corredor euroafricano se le ha leído como una zona, esos espacios de externalización fronteriza, como zonas buffer, que contienen, ¿no? Migraciones de distintos orígenes y que por lo tanto tiene una densidad cultural, ¿no? Una densidad de condiciones migratorias bastante alta, ¿no? Bastante grande. Otra manera de leerlo es lo que en la misma literatura sobre el corredor euroafricano se denomina como espacio Carrefour,
que son espacios de entrecruce, espacios que sirven, que determinan un antes y un después, espacios donde uno espera para reagrupar con otros migrantes, ¿no? Reagruparse con otros migrantes, o entonces para planear mejor sus siguientes pasos, o entonces incluso para recibir remesas internacionales, y ahí pues están muy presentes las agencias de Western Union, de MoneyGram, en todo el corredor que parte de Sudamérica hacia México, ¿no? Digamos, ese es el espacio de vida, ¿no? Esos son los lugares y las relaciones que mantienen para mantenerse en espera, ¿no? En esos 3, 4, 5, 6 meses. Por otro lado, también es un espacio vivido, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo el espacio les marca, ¿no? Les deja huellas, ¿no? Y en ese sentido, muchos de los africanos, en especial, cuando entran a México, entran en condición de apatridia, ¿no? O son, cuando consiguen sus oficios de salida en Tapachula, consiguen un oficio de salida que es sellado por el Instituto Nacional de Migración, como si ellos fueran apátridas, ¿no? Y eso tiene que ver con que no hay respuesta de representantes consulares, ¿no? Cuando el Instituto Nacional de Migración intenta contactar a sus representaciones consulares, no hay una respuesta y acaban con esta condición, digamos, ¿no? De apatrida. Y eso les pone en una condición de limbo, ¿no? De limbo jurídico, de limbo sin digamos, un respaldo ciudadano, ¿no? No son ciudadanos de ningún país. Después de 12 semanas de espera, ni siquiera el oficio de salida que tuvieron en Tapachula sigue válido, ¿no? Y eso aumenta, digamos, las vulnerabilidades o las capas o los niveles de vulnerabilidad de esos migrantes, ¿no? Que están colocados en un limbo jurídico, ¿no? En el transcurso de la pandemia del coronavirus, bueno, todo eso se ha agravado, ¿no? Ya no son 12 semanas de espera, ¿no? A las semanas de espera para presentar su solicitud de asilo, ahorita agregamos el hecho de que la lista de espera está suspendida, ¿no? Las cortes migratorias en Estados Unidos para trámites de asilo están suspendidas, ¿no? Lo que les pone en lo que algunos han mencionado a lo largo de esos meses de COVID, son migrantes varados, ¿no? Migrantes varados que no están propiamente confinados en un centro de detención, pero que están confinados en ciudades cárceles, como se les ha denominado a Tapachula y a Tijuana, por ejemplo, ¿no? Y que por lo mismo sus necesidades de protección internacional van en aumento, ¿no? Me refiero nuevamente a tener un techo donde abrigarse, alimentarse, educarse, trabajar, y tener acceso a sus derechos, ¿no? Ahí hay un impedimento que es el impedimento lingüístico. Los agentes migratorios mexicanos no hablan francés, los agentes migratorios mexicanos no hablan portugués, a los que vienen de Angola, mucho menos árabe, ¿no? Y eso dificulta muchísimo la atención a estas personas y dificulta casi impide, es casi inconcebible, no sé qué dirá Marta Judith, pero es casi inconcebible pensar hoy en la creación de corredores humanitarios, como los hay en otras partes del mundo, ¿no? Para el tránsito de esos migrantes, ¿no? Un corredor humanitario implicaría la atención, ¿no? En primera persona, la atención directa de los funcionarios estatales, digamos, ¿no? La comunicación directa con esos migrantes. Por aquí me quedo, no voy a ver si seguramente pasé el tiempo, pero me quedaría como que ansioso por sus comentarios y dudas. Hay muchísimos detallitos sobre los que hablar. Yo devolvería la palabra a Matari. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Estás perfectamente en tiempo. Además, la idea primitiva de este seminario era precisamente tener un tiempo elástico para exponer y platicar de todo eso.
porque a veces en otros formatos, como en los coloquios, a veces los tiempos son un poco más rígidos. Recuerdo, antes de pasar la palabra a Marta Judith Sánchez, a las personas del público, si tuvieran preguntas para Bruno, de enviarlas a la dirección de correo electrónico, por favor. Preguntas de preferencia concisas. Ahora voy a dar la palabra a nuestra comentarista, Marta Judith Sánchez, es investigadora titular del instituto, es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de México, socióloga. Marta Judith ha realizado estancias de investigación en diferentes universidades, en España, en Argentina, en California, y publica regularmente sobre lo que son sus principales problemáticas de investigación, que es la migración, género, etnicidad y cambios en las sociedades rurales. Marta Judith, la antena es tuya. ¿Sí me escuchan? Ya, yo estaba oyendo muy bajito, entonces no sé si hay un problema de volumen, si me escuchan bien y si no hablo más fuerte. ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, antes que nada agradezco la invitación de Bruno para invitarme como comentarista, de los y las integrantes del seminario, ¿sí?, que están participando, bueno, de los y él, o son dos hombres, creo que es un hombre, ¿no? Sí, que las que integran el seminario, que es el que convoca, y bueno, saluda a la gente que está conectada por YouTube para ver esta sesión, ¿sí? Yo voy a leer mi comentario para ajustarme al tiempo que me han solicitado. Además de lo que hemos escuchado en la exposición de Bruno, yo, para realizar mi comentario, él me ha enviado su proyecto de investigación que está desarrollando en el marco de su contratación en el instituto, intitulado La frontera norte de México como espacio social de espera en los corredores migratorios globales. El tema que empezaré comentando, que el tema que aborda el proyecto es de gran actualidad. La migración es uno de los grandes temas en las ciencias sociales y de los grandes retos en el mundo actual. Es un fenómeno complejo, diverso y con un dinamismo que plantea grandes retos a la investigación. La gran complejidad de la migración, la movilidad y la circulación ya ha sido señalada desde hace varios años por distintos académicos. Entre otros, Michel Viviorca, en su artículo Un mundo en movimiento, publicado en 2011 por la revista de Migraciones Internacionales, señalaba que este fenómeno no solo ha representado una gran preocupación para los gobiernos, sino también ha puesto en movimiento los conceptos y teorías en las ciencias sociales. En unas cuantas décadas, en el caso de México, hemos visto grandes cambios en las preguntas, enfoques, disciplinas, niveles de análisis, temas, sujetos, metodologías que estudian el fenómeno migratorio. De aquellos estudios sobre la migración interna realizados en México a mediados de los 80, como el clásico libro de Brígida García, Humberto Muñoz, investigador de nuestro instituto, y Orlandino de Oliveira, Migración, Familia y Fuerza de Trabajo en la Ciudad de México, o el libro de Lourdes Arizpe, Indígenas en la Ciudad de México, El caso de las Marías, de 1975, o el de Luisa Paré, también querida colega del instituto, titulado El proletariado agrario en México, de 1977, y en décadas anteriores, en 1931, el libro de Manuel Gamio, The Mexican Immigrant, His Life Story, publicado en inglés en Estados Unidos, se fueron delineando los campos, temas, sujetos y enfoques que por varias décadas han ido crecientemente complejizándose. Se pasó del estudio de la migración interna a la internacional, que en el caso de México ha sido principalmente hacia Estados Unidos. Se han ido incorporando otros sujetos, ya no solo son varones, sino mujeres, niños, jóvenes, familias completas, adultos mayores. Se fueron integrando diferentes tipos de migración, lo que decíamos como temporales, circulares, definitivas. Pasamos a hablar de migraciones por razones económicas, a incorporar diferentes factores, tales como la inseguridad y la violencia, los desastres naturales,
y otras razones tales como la huida por la violencia sufrida por las identidades genéricas, se incorporaron nuevos niveles de análisis, tales, por ejemplo, el nivel meso con el estudio de redes. Se analizaron los diferentes flujos e impactos de la migración en las comunidades expulsoras y en las receptoras, la formación de comunidades transnacionales, la importancia de las políticas migratorias y la creciente importancia de la migración centroamericana, latinoamericana, migración calificada y el retorno. Traigo a cuenta este breve recorrido, ya que en este proyecto se aborda un tema de gran actualidad. México se fue transformando de ser un país de expulsión, tránsito, retorno y destino, como lo comentó Bruno, a ser un país integrado en los grandes corredores migratorios globales que conectan continentes de maneras diversas. El estudio de la migración desde la frontera sur, que si bien se inició desde hace décadas, también se ha ido complejizando de manera creciente. Desde los primeros estudios que abordaban la migración temporal de guatemaltecos que pasaban a trabajar en las fincas cafetaleras en Chiapas, a los que señalaban la creciente presencia de flujos migratorios centroamericanos, huyendo del hambre, de situaciones de violencia e inseguridad y de los desastres naturales, a lo que este proyecto está planteada, que es la llegada a nuestro país de migrantes transcontinentales. Contamos con una importante literatura sobre los cambios en los flujos migratorios de América Latina, que algunos autores como Jorge Durán los caracterizó en 3 tipos: los que se dirigen hacia el centro continental, las migraciones intrarregionales y las transoceánicas. Pero poco sabemos sobre los migrantes transoceánicos que llegan a este continente. ¿Sí? En un trabajo de colaboración investigativa y transfronteriza, en el que participaron 18 medios periodísticos en 14 países, siguiendo las trayectorias diversas de los migrantes desde Asia y África hacia América Latina, que buscan llegar a Norteamérica, intitulado Migrantes de Otro Mundo, permite entrever la complejidad de esas trayectorias, de temporalidades inciertas, utilizando medios de transporte diversos, en manos de intermediarios y traficantes multilocalizados, impulsados por una diversidad de razones, con perfiles de migrantes diversos, en situaciones de gran vulnerabilidad, con apenas pequeñas certezas que pueden dejar de serlo entre el momento en que se emprendió la salida y la llegada a distintos países por los cambios en la gestión de las migraciones, los reforzamientos de fronteras o, como sucede actualmente, por la pandemia. El trabajo, que se llama nombrado, como ya lo señalé, Migrantes de Otro Mundo, dice que le pusieron este nombre y señala lo siguiente: porque en el momento en que estos migrantes pisan el continente americano, su bengalí, lingala, fula, hindi, nepalés, árabe, urdu o senegalés pierden todo su valor y ni siquiera el francés, portugués o inglés les sirven de mayor cosa en los pueblos más profundos. Estos migrantes han recorrido miles de kilómetros al otro lado del mundo y que una vez que arriban a Sudamérica o al Caribe, atraviesan el continente hacia el norte a Estados Unidos o Canadá. Son estos migrantes los que Bruno se propone estudiar en la frontera norte de México, en un espacio que por décadas ha sido transitado por varones, mujeres, familias y niños de diferentes nacionalidades, orígenes étnicos y edades, que han perseguido el mismo sueño: el sueño de poder tener una vida, tener un empleo, un lugar en donde vivir sin miedo, aferrados a una esperanza que se expresa en algunos de los testimonios que el trabajo anterior señalaba: nuestro futuro solamente Dios lo sabe. O es peor no intentar que morir en el intento. Estas poblaciones, a diferencia de sus predecesoras, han acumulado un gran capital social para la movilidad. Arriban a ese espacio con la intención de seguir al norte en un momento en que las dificultades para lograrlo son mucho mayores. Son portadores también de culturas diversas
que han ido transformando los territorios por donde circulan y que han generado recursos para la movilidad que se comparten y transmiten para las poblaciones embarcadas en esas trayectorias. Ellos mismos se han transformado en el trayecto, las experiencias de vida a lo largo del camino han transformado sus expectativas y sus posibilidades. El problema que Bruno se formula, que lo voy a citar en sus propias palabras, que es en el proyecto que me pasó para leer, es el siguiente, que es amplio, más de lo que pudimos ver ahorita en la presentación. Es la manera como las migraciones y las movilidades humanas transcontinentales, africanas y asiáticas, han enlazado a distintas escalas y han remodelado los espacios en los que se instalan en México. Y en particular, cómo el espacio de espera generado en la frontera Tijuana-San Diego ha dado lugar a ciertos usos y prácticas por parte de los contingentes de diferentes nacionalidades, grupos étnicos, idiomas, afiliaciones políticas y religiosas, entre otros marcadores de la diferencia, que ahorita en su exposición nos los detalló más. Además, se propone analizar los espacios de espera, del cual también habló, y donde plantea cómo la presencia de esos grupos que se instalan en la zona fronteriza transforma el espacio social, convirtiéndolo en espacio de vida, y luego cómo ese mismo espacio, entendido como espacio vivido, afecta sus experiencias en el presente y sus proyectos de vida hacia el futuro. Indudablemente es un proyecto de gran envergadura, interés e importancia en la actualidad. El proyecto en sí ya contiene grandes retos para su realización y plantea formas novedosas de acercamiento a la problemática. Si bien en su momento los estudiosos de la migración hemos recurrido a una etnografía multisituada para entender a las poblaciones que estudiábamos, que vivían en espacios interconectados en el mismo país y en el extranjero, Bruno señala en su proyecto que para el tema que se refiere a cómo los migrantes transcontinentales viven el espacio de espera, se realizará una etnografía de la espera. Mi pregunta para Bruno es, ¿cómo hacer esa etnografía a distancia, dada la inmovilidad en la que nos encontramos actualmente debido a la pandemia? Entiendo que Bruno ha estado en la frontera norte debido a un proyecto anterior realizado en el CRIM con haitianos. Por lo tanto, vuelvo a preguntarle, ¿cómo has pensado y rediseñado tu proyecto, si es el caso, ya que conoces el terreno y seguramente tienes redes para poder hacer contactos y acceder a entrevistas y datos a la distancia mientras se puede ir a realizar trabajo de campo, si es que lo estás pensando así? Si bien la realización del trabajo de campo ya tenía sus complicaciones antes de la pandemia, tales como, por ejemplo, el financiamiento para poder realizarlo, los tiempos para poder ir a hacerlo, porque nosotros, aparte de realizar investigación, damos docencia, participamos en órganos colegiados, damos asesorías, ¿no? Pero aparte de eso, los contextos crecientes de inseguridad y violencia que dificultan el acceso a los informantes y a la información que se quiere obtener. ¿Cómo se va a plantear tu trabajo de campo en un momento de restricciones a la movilidad? Yo tengo la convicción de que gran parte del trabajo de investigación no lo realizamos en las condiciones ideales, sino en las condiciones posibles, que implican la habilidad para ir sorteando de la mejor manera y con los recursos disponibles el acceso a nuestros datos. O no sé si acaso, a diferencia de lo que ahorita expusiste, yo pensé que en un momento te ibas a centrar más, dado a la situación de confinamiento, en el otro aspecto que está planteado en tu proyecto, que se refiere a cómo se enlazan los espacios transcontinentales. Y que en el proyecto señalas que planteas hacerlo dando seguimiento a portales informativos y materiales periodísticos de México y los Estados Unidos, utilizando las redes sociales para dar seguimiento a las redes generadas con los sujetos de estudio a lo largo del año de investigación a través de WhatsApp y Facebook. Los estudios sobre la migración han traspasado las fronteras disciplinarias y nacionales
y se han conformado proyectos de investigación y redes con académicos de diferentes disciplinas y países, dada la complejidad del fenómeno. El ejemplo que mencioné sobre los migrantes de otro mundo releva la importancia del trabajo colaborativo entre actores en diferentes países para poder aprender un fenómeno tan complejo en el que las fuentes de datos disponibles no nos permiten entender a cabalidad esos trayectos. Yo tengo entendido, Bruno, que tú también perteneces a redes de investigadores, ¿no? La de Claxo. Mi pregunta es si se ha reformulado tu proyecto considerando esas redes como un recurso para acceder a la información que planteas obtener. Y bueno, y finalmente, tu proyecto también nos alerta sobre la necesidad de entrenarnos en nuevas herramientas y técnicas de análisis de datos. Tendremos que actualizarnos, como lo hacen los científicos en diferentes disciplinas, en nuevas herramientas que nos permitan aproximarnos con nuevos lentes al estudio de esos fenómenos. Por ejemplo, en la Universidad Politécnica de Madrid hay un equipo de varios investigadores que utilizan grandes volúmenes de información, lo que se llama Big Data, para analizar y comprender las migraciones, integrando y analizando los datos de telefonía para caracterizar patrones socioeconómicos. También hay otros proyectos como en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en Italia, que sus principales fuentes para obtener estos datos son teléfonos móviles, redes sociales y búsquedas en Internet y datos de observación de la Tierra. En fin, para cerrar, lo que quiero comentar es que la relevancia del proyecto no solo está dada por la apertura a un fenómeno de gran interés sobre el que sabemos muy poco. No importan los números. Como decía Jorge Durán en alguna conferencia, como somos antropólogos, con un caso nos empieza a dar pistas para los fenómenos que van a ir cobrando importancia y sobre los que tenemos que investigar. Entonces, este es un fenómeno que no importa el numérico si son muchos o pocos, sino es un fenómeno que existe y que me temo que crecientemente irá aumentando, ¿sí? Entonces, sino que también va a contribuir el proyecto a ese movimiento de las categorías, conceptos y teorías con los que hemos analizado el fenómeno migratorio, que ya mencionaba Michelle Viviorca, y también alerta a la necesidad que tenemos de actualizarnos en la utilización de nuevas herramientas que nos permitan tener otras formas de aproximarnos ante un fenómeno tan complejo de aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, Judith. Bruno, te voy a ceder nuevamente la palabra para réplica. Siéntete a tus anchas con el tiempo para responder y si me llegaran preguntas del público al correo, te las paso por acá en el chat. Adelante. Ok, muchísimas gracias, Marta, por tus comentarios, por el repaso que has dado. Yo creo que de manera muy bien lograda y sintética, en términos de las escalas de los estudios migratorios en México, desde lo más local a lo regional, internacional y transcontinental, ¿no? Marta, las preguntas que me haces son las mismas que, o sea, en esos 2 meses de proyecto, digamos, he tratado justamente por las limitaciones del confinamiento, he tratado de avanzar en lo teórico. Hay una bibliografía sobre la espera que es muy pujante, sobre la espera en procesos migratorios, ¿no? Ya sea que la espera se dé en campos de refugiados, en centros de detención, en cortes migratorios o entonces por esos procesos de externalización. Y me he divertido mucho con esa lectura en los últimos 2 meses, digamos. Y es una lectura que también cruza una corriente que se dedica a las temporalidades y no tan, bueno, en el caso del espacio de espera es espacio-tiempo, ¿no? Es una unidad de espacio-temporal, ¿no? Pero el estudio de la espera, en particular, y digamos, los y las investigadores que se dedican a eso,
en general en Europa he encontrado algo más que aquí, defienden la profundización del análisis de las temporalidades en la migración irregular, ¿no? Diciendo, bueno, las temporalidades en la espera son múltiples, ¿no? Y cuestionan la asociación que tendemos a hacer, ¿no? Nosotras y nosotros, entre espera y improductividad, o espera y abandono, espera y inacción, ¿no? Diciendo, no, por el contrario, la espera es productiva, ¿no? Mientras se espera, uno tiene que arreglárselas, ver cómo se mantiene, por eso destacaba mucho la manera, y me preocupa mucho la manera como gestionan sus diferencias, ¿no? Para conseguir, por ejemplo, para cargar celulares en Tijuana. Una acción tan banal, entre comillas, que es tan importante para los migrantes en tránsito, ¿no? El smartphone, y la pantalla del smartphone. ¿Cómo? O sea, ¿cómo salen de sus posadas y van al centro de Tijuana, a una galería comercial o a un centro comercial? ¿Con qué herramientas? ¿No? Consiguen cargar sus teléfonos o consiguen otro cargador de teléfono. O sea, yo me preocupo, y en el proyecto está preocupado con esta sobrevivencia en la espera. Pero claro, yo soy etnógrafo, no hago etnografía digital, o hasta ahorita no he hecho etnografía digital. Siento que los procesos a los que acompaño, o las preguntas del proyecto que tengo, que tú has leído, no todas se pueden contestar vía etnografía digital, porque no todas implican procesos. O sea, porque cuando hablamos de etnografía digital, no es nada más las TICs como herramienta, como medio, sino que el espacio digital mismo es el campo, ¿no? Entonces, yo no estoy seguro de si todo mi campo es digital. A lo mejor, para contestar a la pregunta sobre enlazamientos espaciales, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, las provincias congolesas del este que hacen frontera con Uganda, se enlazan con Angola, y de Angola a Brasil, y de Brasil a México? Yo creo que esa cobertura lo puedo hacer a través de medios periodísticos, porque al fin y al cabo, Marta, los periodistas son los que están a pie de vía en el transcurso de la pandemia, ¿no? Obvio, como etnógrafo no es para nada lo que esperaba, ¿no? Porque nosotros, tú lo sabes, primamos mucho el dato primario, ¿no? Digamos, la fuente directa de información, ¿no? La interacción con nuestros sujetos etnográficos. Pero yo diría que además de lo teórico, ¿no? Que eso sí, pues siempre habrá cosas que leer, y en eso he estado avanzando. Yo creo que a esa pregunta la podría contestar en confinamiento. A las demás preguntas, yo soy sincero, Marta, no me ha dado la vida. Yo he estado haciendo cosas de pandemia y los efectos de la pandemia, digamos, sobre población migrante. He estado participando en un grupo, un proyecto llamado Inmovilidades en las Américas y COVID-19, y ahí hemos tratado de recabar información, pero no me ha dado la vida todavía para replantear mi metodología, porque al principio lo que había programado yo era obviamente la observación etnográfica en términos de acompañarlos a los lugares que frecuentan en Tijuana, por ejemplo, ¿no? Los espacios de vida que tienen en la espera, ¿no? El otro ámbito es el espacio vivido, pero eso o sea, lo puedo conseguir no mediante observación, sino mediante entrevistas, que ellos me den la interpretación de cómo el espacio les afecta, ¿no? Y yo hago una meta interpretación a la hora de la escritura, ¿no?
pero eso implica entrevistas. Implica entrevistas. Y te soy sincero, no, o sea, y me había planteado entrevistar en el proyecto del instituto, lo tengo así todavía, de 5 a 8 migrantes transcontinentales, ¿no? Si posible, de distintos orígenes, ¿no? Tengo información de que siguen en Tijuana, de que uno de los espacios de observación que tengo en Tijuana, que es una posada gestionada por migrantes haitianos, donde albergan a migrantes africanos, ¿no? Pues, y ahí utilizan la francofonía para comunicarse. Ese es el tipo de gestión de diferencias, de interacción que me interesa ver, cómo utilizan sus distintos marcadores de diferencia. Pero no te soy sincero, Marta, no me ha dado la vida para replantearlo. Ojalá y podamos en algún momento intercambiar. Tenemos colegas en el instituto que se dedican a eso, ¿no? A la etnografía digital. Y espero que mis colegas también podamos retroalimentarnos, porque sí será necesario. No tengo ninguna duda. Y muchas gracias yo lo había apuntado aquí, etnografía digital entre signos de interrogación. Esperaba la pregunta y es algo que tengo pendiente todavía. Te devuelvo la palabra, Matarí. Excelente, Marta. No sé si quieres añadir algo. A ver. Doctora Marta Judith, activar su micrófono. Marta Judith, activar su micrófono. Lo tienes apagado. Ya, ahora sí. ¿Ya me están oyendo? Sí. Yo te oigo muy bajito, Matari, no oí lo que dijiste. Si quisieras añadir algo. Sí, bueno, efectivamente, Bruno, que todos estamos en ese gran reto, ¿no? O sea, y yo creo que por generaciones el dilema es mayor, ¿no? O sea, a mí me cuesta, por ejemplo, no tener una comunicación directa, ¿sí? O sea, cuando yo voy a campo, yo no solo puedo entender por lo que veo del espacio, de lo que me dicen, cómo se mueven, con quién se relacionan, sino también por las expresiones, ¿no? Entonces, cuando la gente, tú ves que como que duda, entonces te da pistas para ver, entonces por ahí puedo ir más, ¿no? Y el campo además te abre también otras preguntas que no te habías hecho, ¿no? Entonces, realmente es un dilema muy fuerte para todos, ¿no? Entonces, y que bueno, tenemos que salir de este atolladero de momento de alguna manera, porque sí, tenemos que hacer algo, pero que no es la mejor manera. O sea, lo que estamos acostumbrados, como decía un colega en Oaxaca, a ensuciarnos los zapatos, porque él decía que eso era ir al campo, ¿no? Entonces, pues bueno, no nos acabamos de sentir cómodos con alguna manera de trabajo que ahorita estamos tratando de implementar, pero que sabemos que, bueno, no, por ejemplo, yo con lo que estoy haciendo, sí, como puedo implementar algunas encuestas en línea, pero porque conozco los espacios, ¿no? Si no lo conociera, no hubiera empezado, ¿no? Entonces, pero aún así, no, efectivamente es un gran dilema. Y la pregunta la hacía sobre todo, Bruno, porque tu proyecto, que es muy interesante, está muy basado justamente en la etnografía del espejo. Entonces, pues sí, en algún momento tendrás que ver en qué partes vas avanzando, ¿no? Que sean factibles y que sea lo más fácil de poder como solucionar en una situación de inmovilidad también, ¿no? Pero bueno, sí, hasta ahí lo dejo. Sí. Y Bruno, antes de darte la palabra otra vez, la voy a ceder a una de las coordinadoras del seminario versión 2.0, que está aquí en línea, Ana. Adelante, Ana Mari Garapa. Sí, ¿se escucha?
Bien. Bueno, aparte de mis felicitaciones, porque nunca había visto, sí conocía un poco de que, pues, digamos, trata tu investigación, Bruno, pero no tenía así como una imagen tan articulada. Y abarca muchísimo, la verdad me impresionó. Yo estuve trabajando migración africana en el doctorado y centroamericana ahora, indígena en el postdoc, pero fue ocupando muchos años, ¿no? Entonces, por un lado me impresiona mucho el nivel de conocimiento que tienes que tener para tratar como tantas procedencias, ¿no? Porque cada país, cada región de cada país, como bien decías tú, ¿no? Porque además la idea de nación, sobre todo en continentes como el africano, es una construcción muy reciente, ¿no? Entonces realmente las personas que llegan hablan idiomas y tienen culturas diferentes, aunque tengan muy diferentes, aunque vengan desde el mismo país, ¿no? Como en el caso de México también, con todas las culturas indígenas y todo. Entonces, eso es, por un lado, me felicito porque sí me parece que tienes ya, pues digamos, un conocimiento, aunque sea por encima, pero de varios países del mundo. Creo que es una gran oportunidad que tiene tu enfoque. Y también me gusta mucho, seguramente vamos a dialogar porque pues tratando la llegada de muchos migrantes y habiendo encontrado, sí me comentan mucho de los varios itinerarios que estuvieron haciendo, pero verlos así como lo presentaste tú es muy clarificador. Pero de ahí también se me ocurre una pregunta, porque la verdad sí creo que es mucho, y aunque, digamos, tu enfoque es el espacio de espera, obviamente, entonces ahí vas a desarrollar tu investigación también, como decías tú, y como todas antropólogas, sociólogas sabemos, aún tratando el punto de llegada o el lugar de tránsito, digamos, siempre pues hay que tener conocimiento del lugar de origen, ¿no? También justo para poder dialogar, ocupando códigos, entendiéndolos, sabiendo, pues, digamos, intentando entender por dónde viene la persona, tanto a nivel geográfico como cultural y todo, ¿no? Entonces me estaba preguntando si piensas en algún momento también enfocarte en alguna procedencia en particular, ¿no? O sea, porque hablaste de todo el mundo, o sea, desde África a India, ¿no? O sea, al Extremo Oriente, a América del Sur, al Caribe, o sea, la verdad, me parece que cabe todo el mundo en tu investigación, lo cual es súper interesante, pero eso, me preguntaba si en algún momento te vas a enfocar en alguna en particular y si ya habías pensado en cuál, ¿no? O sea, más o menos, como digo, área, por lo menos continente, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, bueno, un poco que sigue pues la visión muy concreta que dio Marta Judith, pues seguramente basada en su larga experiencia también, ¿no? De investigación para sumar problemáticas. Aunque bueno, yo quiero ser optimista y espero que pues pasado el próximo, por lo menos la primavera, verano, sí podamos regresar, al menos sea un ratín al campo, entre junio, julio, quién sabe, agosto, por lo menos, saborear así la libertad del trabajo de campo. Yo estoy segura que algo vamos a tener chance, pero bueno, siempre hay que planear a partir del escenario peor para poder hacerlo mejor, ¿no? Pues mi pregunta era un poco sobre también, se ha visto como tú hablabas de externalización, ¿no? Como también hay una dinámica que se ha ido agudizando, o sea, que lleva en proceso hace años, pero se ha ido agudizando en los últimos 2 años, sobre todo a partir de las caravanas, pero no solo, de pues tendencia a la subcontratación, ¿no? De la frontera norte hacia el sur, ¿no? De México, como pues hemos visto en octubre hasta las últimas, digamos, caravanas, pues ni han llegado a la frontera sur de México, ¿no? O sea, ha habido esta extensiva y masiva despliegue de Guardia Nacional, pero realmente el bloqueo ha sido ya desde Guatemala, ¿no? Entonces, pues sí ha habido una transformación que se ha ido acelerando mucho en los últimos meses yo digo, pues de bajar, ¿no? La frontera norte hacia el sur y no solo al sur de México, sino a los países centroamericanos directamente, ¿no? Con varias estrategias, tanto militares como decías tú, también de discursos de desarrollistas, de inversión, ¿no? Muchos proyectos como el Sembrando Vida, o sea, varias
varias estrategias económicas, políticas, pero sobre todo, obviamente, policíacas y militares. Entonces me estaba preguntando si algo relevaste ya, o seguramente es algo que me imagino va a tener que ser considerado en tu investigación, porque pues sabemos que la migración nunca se para, o sea que esto va a seguir pasando y de forma más peligrosa, más cara, más arriesgada para los migrantes, más lucro para las organizaciones informales y pues digamos la parte corrupta también de las instituciones formales que trabajan con ellas en el tránsito de migrantes, pero seguro va a tener algún tipo de impacto, me imagino, ¿no? En el espacio de espera en la frontera norte. No sé si cuantitativo, cualitativo, ambas cosas, pero me estaba preguntando si algo ya pudiste observar, digamos, por lo menos en la investigación a través de tu red de inmovilidad y, pues, digamos, de todos modos, tu investigación en línea, y si lo vas a considerar también, ¿no? Y que, no sé, ¿qué opinas al respecto de este cierre que se va estrechando hacia el sur, ¿no? Y qué impacto puede tener en la frontera norte y sobre todo en el espacio de espera? Pues me quedo aquí y nada, dialogamos luego también. Gracias. Bruno, está la opción que tú contestes ahora, quizás dada la riqueza de la intervención, y luego le paso la palabra a Ali Ruiz, Ok. que es también coordinadora de la sesión. Claro, claro. Muchas gracias, Ana. Bueno, Marta, por la tréplica y Ana por la pregunta. Sí, o sea, pareciera que es todo y nada a la vez, ¿no? O sea, si abrimos a distintas procedencias, solemos perder el tino, ¿no? Digamos. Pero a principio, Ana, yo te diría que o sea, mi idea original era acercarse en campo, obviamente, a, a cuántos migrantes, o sea, pudiera yo, ¿no? Tratando de diversificar los orígenes, pero tengo la impresión, por el trabajo de campo que hice con esos chicos haitianos en Tijuana que albergan a chicos africanos, de que digamos, he tenido más facilidad para acercarme a gente angolana por cuestiones del idioma, ¿no? A chicos africanos del Congo que han pasado por Brasil, ¿no? Muchos de ellos, bueno, algunas de las personas que he conocido estuvieron 3, 4 o un año, 3, 4 meses o hasta un año viviendo en Brasil y han tenido, digamos, es difícil decirlo de esa manera, ¿no? Pero buenas experiencias en Brasil, principalmente en términos del acogimiento que partió desde la población brasileña, de sus vecinos hacia ellos, ¿no? Creo que ahí el tema de la africanidad también jugó un papel importante para que su estancia en Brasil fuera pues digerible, ¿no? O soportable, ¿no? Y con chicos del Camerún anglófono por cuestiones de idioma también, ¿no? Pero diría, el campo me dirá, ahorita ya está difícil hablar en campo, ¿no? Pero el campo en una situación prepandémica normal, ¿no? Yo te contestaría, el campo me dirá, ¿no? Quién o cómo o de qué maneras se abrirá, digamos, el acercamiento a los migrantes. Yo creo que el reto mayor quizás, Ana, es, porque ya todavía no tengo mapeado, no sé dónde se instalan en Tijuana, los migrantes asiáticos, indianos, de Bangladesh, de Nepal. Sabemos que están, pero no son para nada visibles. Yo no los tengo mapeado, ¿no? Los chicos africanos sí frecuentan bares, frecuentan restaurantes, salen, caminan, ¿no? Uno de ellos me decía, Bruno, hemos instalado el territorio negro en Tijuana, porque eran chicos africanos, subsaharianos y haitianos, ¿no? Y andaban en bola, andaban en grupo por las calles del centro de Tijuana, ¿no?
Eso sí son, digamos, es más visible, ¿no? Pero los migrantes, los demás asiáticos, no tengo idea. O sea, tendría que estar allá y ojalá y tus esperanzas de que a mediados del año que sigue podamos, ojalá y sí, ¿no? Pero es todo un reto, o sea, tienes toda la razón, ¿no? El hecho de que yo sea blanco también, o sea, el hecho de que yo sea blanco y académico, ¿no? O sea, pensando desde nuestros lugares de enunciación, también crea otras barreras, ¿no? El hecho de que sea brasileño, latinoamericano, abre otras. Entonces, es saber cómo jugar con nuestros propios marcadores de diferencia, ¿no? Cómo los gestionamos nosotros con los sujetos etnográficos. Pero todo eso depende de un mundo post pandemia, ¿no? Muchas gracias. Ojalá y ya podamos intercambiar impresiones de tu experiencia en África también. Te devuelvo la palabra, Mataría, adelante. Ali, Hola, buenas tardes. adelante. Primero, muchísimas gracias, doctora Marta Judith. Usted no me conoce, pero todos conocemos a usted y su trabajo, entonces le agradecemos mucho que haya honrado este seminario con su participación. Y aprovecho, bueno, ya no está Matari, pero iba a aprovechar que estaba Matari para felicitar a las hijas que tuvieron esta brillante idea del seminario, porque creo que es un seminario muy útil en este sentido, ¿no? Nos conocemos, nos hemos visto, pero a veces no tenemos el tiempo para profundizar en los proyectos de cada quien. Y me encantó escuchar el tuyo. O sea, en general, la verdad creo que todos los proyectos con los que hemos entrado son muy interesantes y muy buenos y muy pertinentes, pero tal vez en los puntos donde hay intersección uno se emociona mucho, ¿no? Entonces, con el tuyo de verdad que lo gocé porque veo la novedad, ¿no? O sea, al mismo tiempo, digamos, la trascendencia histórica de los estudios de migración, como dijo la doctora, pero por otro lado, tu capacidad de visualizar lo nuevo y lo que no ha estado siendo explorado, ¿no? Y yo creo que realmente la riqueza de esas investigaciones es la etnografía. Entonces, desde mi punto de vista, hay que ser pacientes, hay que hacer teoría mientras tanto y todo, pero no perder de vista que nuestra perla metodológica es la etnografía, ¿no? Y entonces ese acompañamiento, eso que no se puede decir en palabras, que experimentamos, como decía Ana Mari, lo que se huele, lo que se interpreta de la interacción, es nuestra riqueza, ¿no? Entonces hay que ser un poco pacientes, también nosotros aprender a esperar cómo se trata tu proyecto. Y cuando sea, a mí me encantaría alguna vez acompañarte a campo, porque yo trabajo con personas en situación de calle y para nosotros, ustedes, digamos, son lo que conocemos como población en riesgo. Es decir, a veces esa espera no tiene el fin que las personas desean, ¿no? Entonces hay veces que la migración no se convierte en lo que habían esperado y desafortunadamente algunos se quedan en situación de calle en México, sumando todo esto que ya tú dijiste, ¿no? De ser extranjeros, no hablar el idioma, tener un tono de piel que es muy visible, en fin, después vienen consumos problemáticos de sustancias y sí sería muy interesante entender cuáles son estos procesos para también ver la posibilidad de que no suceda la migración y entonces qué podría pasar para que la persona no termine en calle, ¿no? Entonces, creo que tu proyecto y mi proyecto tienen un punto ahí de toque que son el antes y el después, si funciona o no funciona, ¿no? Creo que sería muy bonito trabajar, y a mí también me gusta muchísimo hacer campo, y me gusta justo que sea difícil y que sea en zonas donde yo soy un otro, muy evidente también, y que implica pues justamente el reto de poderte acercar y de lograr hacer que el interés real, la empatía, perviva sobre las diferencias sí, más evidentes, ¿no? Entonces eso me interesaría mucho. Pero te quería preguntar justamente porque creo que hay esta imbricación, tú mencionaste durante tu ponencia, obviamente no se puede abundar en todos los temas, sobre la necesidad cuantitativa, ¿no? Y es un problema, creo que donde las ciencias sociales tenemos la responsabilidad de aportar y no lo hemos hecho pertinentemente, ¿no? O sea, nos quejamos siempre de que los datos son a través de encuestas, de estadísticas, de conteos que hay en los albergues, pero creo que no hemos sido suficientemente propositivos para proponer otro método de cuantificación con poblaciones ocultas, como la tuya y como con la que yo trabajo. ¿No? O sea, la gente no quiere que se den cuenta que están.
Entonces, ¿cómo te puedes acercar para hacer un registro? Porque por el otro lado es necesario. Yo también coincido en que sí se tiene que tener un registro de en qué situación están, cuántas personas son, en dónde viven, porque después se convierten en los desaparecidos. Entonces, yo te quería preguntar si tú conoces algún método, más allá de solamente los conteos en albergues o en la migración, que consideres que es más pertinente para acercarse a las personas, obviamente respetando su dignidad, respetando también su derecho a mantener su identidad a salvo, en fin. Listo, Matari, te regreso la palabra para que se la des a Bruno. Bien, y aprovecho también, me dices si me escuchas bien, Bruno, porque he tenido que moverme por el tema del módem. Una pregunta, ¿en qué medida las categorías que tú estás utilizando también son válidas para la frontera sur, especialmente desde el año pasado, con las medidas que asumió el gobierno de México después del chantaje aduanero de la administración americana? Claro, muchas gracias Ali y Matari, y gracias especial a Ana, que yo sé que, bueno, ha estado también en la frontera sur. No, se me olvidó contestarte, Ana. Me pregunta la segunda pregunta que me hacía sobre si tengo mapeado o si tengo una lectura sobre la tendencia de las migraciones hacia Tijuana. Tú me preguntabas si entendí bien, si es que van a llegar a alcanzar a Tijuana, dado los cierres fronterizos cada vez más al sur, ¿no? En el transcurso de la pandemia, lo que pasó es que las personas que estaban en movimiento transcontinentales, no solo en Tijuana, sino en Tapachula, tú lo sabes bien, en el Darién, en Colombia, en Brasil, han estado a la espera también, ¿no? La Unidad Política Migratoria de México y el Servicio Nacional de Migración de Panamá tienen el registro de miles de personas que cruzaron durante enero, febrero y marzo de este año, ¿no? Luego marzo, cero, ¿no? Los del cierre fronterizo ya esas personas han estado varadas, y es lo que creo que, bueno, no lo tenemos mapeado, ¿no? Pero todo indica, al parecer están varadas en esos territorios, ¿no? En el Darién, en Tapachula, en Colombia y en Brasil, dado muchas veces la dificultad de retornar a sus lugares de origen, dado que muchos son perseguidos, ¿no? Yo lo poquito que he podido ver es que los transcontinental africanos, ¿no? Africanos, chicos, personas africanas que estaban alistados en la lista de espera, o sea, que llegó la pandemia en marzo, a mediados, fines de marzo, y sus números todavía no habían sido llamados, se trasladaron de Tijuana a Monterrey, por ejemplo. Y ahí han estado buscando alguna actividad, ¿no? Informal, pero en situación de espera, digamos, ¿no? No han regresado a las fronteras. Yo me imagino que en el caso de Tapachula, seguirán en Tapachula, y ahí las condiciones son menos propicias, ¿no? Para poder elegir dónde estar o dónde soportar la espera, pero eso es lo poquito que he escuchado, digamos, ¿no? Han elegido otros asentamientos forzados, digamos, otros asentamientos provisionales mientras esperan la reapertura de la frontera, ¿no? Y la reapertura de las cortes migratorias. Eso es lo único que he podido mapear hasta ahorita, Ana. Ali, seguramente, yo sí, no te he escuchado presentar porque todavía no hacía parte del instituto, pero sí sé que tu población de estudio, tus sujetos etnográficos son los que están en situación de calle. No he sabido de transcontinentales que se conviertan en moradores de calle, ¿no? Pero sí de mexicanos. Bueno,
mexicanos y centroamericanos, ¿no? En Tijuana, y eso es bastante visible en Tijuana, ¿no? Caminas por el centro de Tijuana y ves gente doquier en todas las esquinas, ¿no? Con sus cartones y ahí donde con sus camas, y muchos de ellos son migrantes deportados, mexicanos y otros centroamericanos, ¿no? Que no pudieron todavía cruzar la frontera. El levantamiento de datos para migrantes transcontinentales es también todo un reto. Hay un esfuerzo en México que es muy valioso, que es la red se llama Red ODEM, una red de documentación, ¿no? De las mismas organizadoras, de asociaciones, albergues, casas del migrante. Ellos hacen su propio levantamiento de las personas que abrigan, ¿no? En general son centroamericanos. Han habido el informe, por ejemplo, de 2018, no que acabaron ahorita apenas, presentaron el 19, pero el informe de 2018 contemplaba algunos poquitos migrantes africanos, ¿no? Porque en general, como les decía, tienen una forma, una modalidad de transitar que es independiente de las asociaciones, albergues y casas del migrante, ¿no? Llegan a determinado lugar y en Tijuana, por ejemplo, rentan un cuarto en una posada, ¿no? Y eso vuelve mucho más difícil el levantamiento. Yo te diría que sería necesario una metodología propia a partir de proyectos de investigación que pudieran acudir a esos lugares previamente mapeados, ¿no? Y tratar de recabar esa información, porque desde el Estado lo que tenemos son las presentaciones a la autoridad mexicana, migratoria mexicana, la cantidad de salvoconductos o oficios de salida, como son llamados aquí en México, otorgados, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Una vez que se expiran, porque tienen validad de 20 días, 25 días, una vez expirados esos documentos, entran en una condición migratoria que es liminal, digamos, ¿no? En un limbo jurídico ahí. Matari, sí, o sea, yo creo que Ana está en mejores condiciones para contestarte, pero yo diría que los elementos del espacio fronterizo de espera en la frontera norte sí se replican en la frontera sur. Hay muchos paralelismos, ¿no? Obviamente. Es un espacio también que es un cuello de botella que concentra a migrantes caribeños, a transcontinentales y a centroamericanos, a venezolanos en los últimos 5 años, ¿no? Y que presenta muchos de los mismos elementos. Es hasta 2019 hasta donde llegaba la frontera estadounidense. Pero como Ana ahorita bien lo dijo, en el último intento de caravana ya vimos cómo la frontera la estadounidense ha sido externalizada hacia Guatemala y Honduras, ¿no? Pero yo veo muchos, no sé qué opina Ana, pero hay muchos elementos. O sea, el espacio fronterizo de espera es un espacio doble, ¿no? Que está duplicado en Tapachula, en la frontera sur y en muchas ciudades de la frontera norte. Nada más que yo necesito, digamos, mi campo específico es Tijuana, San Diego, porque ya conocía, ¿no? Ya había hecho campo ahí. Y inaugurar un nuevo campo no es algo que se hace de la noche a la mañana, para nada. Y un campo tan complejo como esta Tapachula, uf. Pero hasta ahí me quedaría. Muchas gracias. Bien, Bruno. Ana quiere recalcar algo, entonces te doy la palabra otra vez. Sí, en realidad es un comentario así muy informal que estaba pensando sobre el tema etnográfico, ¿no? Que de hecho tú trabajas espacios de espera. Parece una banalidad, pero yo no creo que es una banalidad, porque aunque nosotras vamos en campo siempre con una actitud de vivir, respirar, como dice Ali, y estar con los zapatos, o sea, ensuciarse los zapatos y todo, realmente siempre es muy difícil porque la condición de privilegio, como decías tú, desde la piel, desde la procedencia, desde la profesionalidad, es algo que siempre nos distingue, ¿no? Desde poder vivir de forma muy integral la misma sensación de las personas que de alguna manera acercamos y, bueno, acompañamos y investigamos, ¿no?
pero pues es una observación. Finalmente lo que estamos viviendo creo que te va a dar como una base experiencial bastante. No vives una condición de, bueno, parcialmente, ¿no? De migrante, si tienes también un tema de no vivir en tu país, del tema migratorio, pero pues yo creo que esta es la experiencia que estamos viviendo de un espacio de espera para todos. O sea, en algún sentido no es tiempo perdido, porque pues todos sabemos que lo que investigamos también pues es algo que investigamos no solo desde un punto de vista académico, profesional para escribir, sino también tiene mucho que ver con la construcción de nuestra personalidad, de nuestro camino como seres humanos y también de, pues, de nuestro carácter, ¿no? Y nuestros percursos de vida. Entonces, pues eso es una observación así que te quería compartir para también tener un elemento positivo, que a lo mejor, aunque no puedas reportarlo en el artículo, pero seguramente esta experiencia que estamos viviendo todas y todos es algo que de alguna manera te va a acercar de manera más empática y comprensiva cuando vuelvas al campo, a lo que puede decir en parte, pues efectivamente, pues la incertidumbre, el tema de la indefinición, de la incapacidad de poder plantear del hoy a mañana qué vamos a hacer, o sea, la destrucción total de cualquier perspectiva de proyecto, de plan y es el estar pendiente de otras instituciones, de otras personas para tu condición laboral, tu condición de estancia, tu condición de existencia, pues aunque lo vivimos desde cada uno, desde su posicionamiento, ¿no? Profesional, de género, de origen, pero es algo que nos, pues, está, pues, acercando a todos y todas y yo creo que es algo que sí, de alguna manera vas a tener adentro cuando volverás al campo, que antes no tenías y que seguramente te va a hacer como contactar de manera diferente a tu ámbito de estudio. Pues es así, no, yo lo estuve pensando ahora, pero justo, estamos todos en un espacio de espera muy grande en ese momento, ¿no? Entonces, al final no te vienen tan mal. Perdón, lo quería compartir, pero o sea, parece una banalidad, pero yo creo que al momento de estar ahí no es tan una banalidad, ¿no? Porque la etnografía parte también de vivir las cosas, ¿no? Y creo que muchas de nosotras se acercaron al tema de migración por tener algún vínculo también con la migración, ¿no? Que sea personal o pues biográfico o lo que sea, pero siempre algún vínculo con nuestra, también humano y personal, con nuestros temas de investigación. Y eso creo que de alguna manera te acerca, ¿no? Pues gracias, era compartir esa reflexión. Gracias, Ana, gracias. Marta, Judith, ¿quiere añadir algo? Bueno, nada más reiterar el agradecimiento por haberme invitado. Yo, Ali, tampoco te conocía. No conozco a varios de los que entraron. Estuve también en sabático. Luego estamos encerrados con la pandemia. Entonces, no, pero bueno, pero sí es un gusto compartir este espacio. Se me ocurría, Bruno, yo estaba pensando, por ejemplo, en las zonas que estoy trabajando, había una gran inquietud que son zonas vitivinícolas, ¿no? Que dependen de mano de obra que llega en el periodo, la que más se necesita en el periodo, y son externos, ¿no? O sea, muchos de ellos rumanos, búlgaros y bastantes africanos de diferente origen, que algo por ahí estoy trabajando ahorita. Pero bueno, la estrategia que pensaron, por ejemplo, los bodegueros, para resolver la caída del consumo fue el consumo local, ¿no? Reactivar el consumo local. Y para hacerse de mano de obra, ¿sí? Fue empezar a ver alrededor qué migrantes ya estaban ahí para traerlos, ¿no? Entonces pensaba, tú como investigador, que dado que estamos en la Ciudad de México, y la Ciudad de México también es un espacio por el que pasan, ¿no? Entonces, y hay lugares en donde esperan, ¿no? Entonces, y tienes también o sea, están como contratados y tienen que presentar como avances cada tanto. ¿Tú no podrías, como por ejemplo, empezar como a hacer etnografía en estos lugares de espera aquí en la Ciudad de México? Eso sería como algo más sencillo.
En fin, ustedes son más jóvenes y salir aquí a la calle no les pasa nada. Nosotros sí tenemos que estar encerrados, no sé si hasta mayo, junio, no sé si hasta cuándo. Eso es desesperante, pero sí tenemos que tener más cuidado, ¿sí? Entonces, como si no es tan factible ir allá, ¿no? Entonces, porque además, bueno, a ver, cuando ya haya la posibilidad de ir, quizás vas a estar embarcado en un curso. Por ejemplo, yo que hago trabajo de campo, siempre es un problema combinar los tiempos de la docencia con el trabajo de campo. Entonces yo en algún momento lo que hacía es que daba 2 cursos en un semestre para después tener libre el otro. No, o sea, saben, o si estás en alguna comisión, o sea, tampoco es que tengamos el tiempo para decir, ahorita me voy a campo, ya se acabó la pandemia y vamos, ¿no? Entonces, ¿cómo generar estrategias en este contexto, ¿no? Que efectivamente abrir un nuevo campo no es fácil, pero está aquí a la mano, digamos, ¿no? Y que posteriormente no te impediría moverte, ¿no? Entonces, ese se me ocurre, ¿no? Entonces, como hacer como de lo cercano, que es esto lo que hicieron los bodegueros, el consumo local, la mano de obra que por ahí andaba, ¿no? Entonces, como echar mano a eso, ¿no? Y por otro lado, lo que decía Ana, sí me parece muy interesante. Efectivamente, asiáticos y africanos es como mucho, o sea, esa superdiversidad y entenderlo es muy complejo. No sé si no te convendría como acotar y a lo mejor decir, bueno, pues africanos, ¿no? Que es lo que tengo entendido que has establecido un poco más del contacto, ¿no? Entonces digo, únicamente son sugerencias porque pues desgraciadamente sí tenemos que seguir avanzando, sí tenemos que presentar avances, ¿no? Y entonces podemos ir como pasito a pasito, ¿no? Entonces, y que te digo, es un proyecto muy interesante, muy ambicioso, muy bueno, muy relevante por lo novedoso, ¿no? Entonces, y seguro al final, no sé de cuánto tiempo, vas a tener unos resultados muy buenos, ¿no? Pero cómo ahorita reubicarlo en este contexto, claro, ¿no? Pero bueno, se me ocurre. Y sí, bueno, muchas totalmente. gracias a todos por la invitación. Sí, sí, yo creo que sería una salida, la salida más inmediata, ¿no? Implicaría meterme en grupos de Facebook de chicos africanos, ¿no? Que estén pasando por la Ciudad de México y un replanteamiento, obvio, cosa que no he tenido, no me he dado la vida todavía para hacerlo, pero tiene toda la razón. O sea, habría que ahorita, pues, considerar cualquier salida inmediata, ¿no? Para poder interactuar con esos chicos. Aún bajo riesgo, ¿no? Pero la etnografía a sana distancia tendrá que ser. Muchas gracias, todas. Muy bien, de momento son las preguntas, intervenciones que me han llegado al correo. Aún pues sigo esperando. Si las hubiera, entonces tenemos todavía una quincena de minutos, una pequeña quincena. Si quieres añadir un cierre, adelante. Sí, yo diría que por si recibes, Matari, más adelante alguna pregunta, te pediría que me envíes por correo. Yo creo que podríamos ir cerrando por aquí. Naturalmente. ¿No? Muchísimas gracias a Ana, que estuvo hasta ahorita conectada, a Lee, a Marta por los comentarios. Voy a absorber todas sus sugerencias de acotación. Es extremadamente necesario ahorita y ojalá y podamos seguir intercambiando impresiones, campo cuando sea posible, Ali, Ana, y tratar de retroalimentarnos. Muchísimas gracias a todos y a Matari por la moderación, querido. No, gracias a ti, Bruno. Un inmenso placer estar aquí, aunque sea con este nexo, pues ya al cual nos estamos acostumbrando, ¿verdad? De Zoom.
y espero que este seminario, además del campo, pronto vuelva a su lugar natural, que es el anexo del anfiteatro del instituto, con todas las colegas y los nuevos y nuevas que acaban de entrar. Pues muchísimas gracias y hasta pronto. Chao, Gracias por la invitación. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Chao.